Te voy a hablar del magnate multimillonario que le tocó vender su empresa, su club, por ser cercano a Vladimir Putin. Empecemos. El día de hoy te quiero hablar de Abramovich. Yo creo que todas las personas que empezamos a ver fútbol en aquella temporada de 2000 en adelante, reconocemos a este señor en medio de las gradas, el señor Roman Abramovich. Quizás ha sido de los magnates multimillonarios después de Bill Gates y todas esas personas asociadas a la tecnología que empezamos a ver muy frecuente en las pantallas de la televisión. ¿Por qué? Porque el señor Roman Abramovich fue el dueño, único dueño. Yo recuerdo que fue de las primeras personas que empecé a escuchar que eran dueñas absolutas de un club, en este caso del Chelsea. Hablemos un poquito de quién es Roman Abramovich. Y Roman Abramovich es un ruso israelí nacido en el 1966 en Saratov. Es un empresario, inversor, filántropo, multimillonario. ¿Por qué esta persona se hace multimillonaria y de dónde sale? Bueno, en la antigua Unión Soviética, que es de donde viene esta persona y es en el contexto geográfico sociopolítico de donde nace, precisamente llega al mundo Roman Abramovich, 24 de octubre de 1966. Cuenta su historia y cuenta su Wikipedia, tampoco es que busqué otra fuente de texto, que quedó huérfano a muy temprana edad. A los 4 años ya vivía con sus tíos, porque a tan solo un año de edad su madre partió a otra vida y a los 4 años su padre lastimosamente también se fue a un mundo mejor, ¿cierto? En medio de su biografía hay aspectos importantes que van marcando como la pauta que lo llevaron a ser el empresario multimillonario que es hoy día. Uno de esos momentos fue la prestación del servicio militar obligatorio. En ese entonces presta el servicio y cuenta la historia que es donde empiezan a nacerse esos pininos en el mundo del empresariado. ¿Por qué? Porque en sus tiempos libres empezó a intercambiar, canjear, vender y hacer dinero con mercancía. ¿Qué tipo de mercancía? Mercancía muy sencilla, muy básica, que de toda la vida ha existido: relojes, cadenas y demás. Después de que presta el servicio, empieza a retomar su vida y ante la apertura económica de la Unión Soviética, que es cuando empiezan en la década de los 80, abren unos permisos para que la propiedad privada pueda abrir empresas. En pocas palabras, no solo el Estado podría ser dueño de la industria, sino que ya capital privado podrían abrir empresas con ciertas limitaciones. Aquí empieza el mundo del señor Abramovich cuando empieza a desarrollar muñecos de plásticos. Estoy hablando de los 80, junto con la esposa en aquel entonces, su primera esposa. Éxito, no tuvo ningún éxito, como la gran mayoría de personas que empiezan un primer emprendimiento. Eso sí, en su libro y en su narrativa explica que fue las bases para empezar en el mundo que lo llevó a tener tanto dinero. Una vez se cae lo de la venta de muñecos de plásticos y juguetes, entra en el mundo del petróleo para la década de los 90. Cuando se empieza a negociar con petróleo, él entra dentro de esa cadena productiva como un intermediador. Empieza a comprar barato y a vender caro, básicamente. No había muchos intermediadores y eso le permitió crear una gran masa de dinero, acumular mucho capital, que posteriormente sería la materia prima para las inversiones que estaría realizando a posteriori. ¿Qué lo hizo millonario propiamente? Cuando se cae la Unión Soviética, puntualmente aparece la figura de préstamos por acciones. ¿En qué consistió este movimiento? Simplemente fue la privatización
de la industria, como todo estaba a cargo del Estado, empezaron a vender las empresas o las acciones de las empresas a precios muy por debajo, pero irrisoriamente por debajo de lo que estaban evaluadas en el mercado. La empresa que él adquiere, la primera empresa, junto con un socio, el socio Boris, el apellido lo voy a poner aquí en el video. La empresa se llama Sibneft, una empresa perteneciente al sector del acero. Compraron la empresa por 100 millones moneda local, donde estaba evaluada en 2.7 mil millones. Estamos hablando que la compró prácticamente que al menos del 1% aproximadamente. Un precio ridículamente menor de lo que estaba contemplado para el mercado. Ahí es donde empieza la riqueza del señor Abramovich, con la venta de petróleo, con el intercambio de petróleo y con el entrando al mercado del acero con esta empresa. No fue el único movimiento que hizo, pero sí fue el más destacado de la época por precisamente la situación. La privatización de la industria en la Unión, ante la caída de la Unión Soviética. Ahí empieza el desenlace del señor Abramovich como el magnate multimillonario que hoy día es. Ahora, ¿tuvo ciertos inconvenientes? Sí, tuvo ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque en unas entrevistas él manifiesta que la industria como tal, dado el contexto geopolítico, geosocial, geocultural, era muy peligroso. Extremadamente peligroso. Y él dice que a manera de, escuchen bien, esto se los dejo como dato y a su interpretación, a manera de protección a lo largo de su participación en la industria, le ha tocado entregar más de 500 millones de dólares como protección a sus bienes y a su integridad física. Dato no menor, 500 millones de dólares. Imagínense lo rentable que puede llegar a ser la industria del acero o la manera en la cual este hombre lleva sus inversiones. ¿Qué más ha hecho Abramovich? Abramovich ha incursionado en el mercado del petróleo, como ya hablamos, fue gobernador de una pequeña población de Rusia llamada Oblast Autónomo de Chukotka, una población de 50,000 habitantes. Ahora, ¿por qué un magnate llega a ser gobernador durante 8 años de una población tan pequeña? ¿Qué le representa a él? Aquí viene lo interesante, porque esto fue en el periodo del 2000 al 2008 que fue gobernador. En el 2000 sucede algo curioso. Ya él es dueño de su empresa, ya es millonario, pero llega y aparece en la escena el señor que todos conocemos, Vladimir Putin, y llega a ser el máximo representante del país de Rusia, a ser la persona que lidera todo el país. Dentro de las cosas que estableció inicialmente Vladimir Putin, dentro del régimen que ha establecido hasta el día de hoy, manifestó claramente que no hay nadie ni nada que pueda estar por encima del Estado. No hay ninguna entidad que pueda estar por encima. Ellos tienen una palabra, ¿cómo es que le dicen? Se me escapa ahora el nombre. Se los voy a apuntar aquí en el video. Tienen una palabra muy puntual. El Kremlin, que es como decir la Casa Blanca, el Palacio de Justicia. Bueno, allá es Kremlin. No hay nadie que pueda estar por encima de eso, ¿cierto? Por lo tanto, había que recuperar parte de ese poder que se había perdido con la caída de la Unión Soviética. No estoy diciendo que hagan lo mismo políticamente hablando, estoy diciendo que quien gobernaba y quien tenía el control absoluto, o por lo menos quien era la máxima autoridad, era el Estado. Dicho esto, muchos empresarios empezaron a perder sus fortunas, empezaron a tener pérdidas empresariales precisamente por hacer oposición o ser parte de partidos políticos ajenos a los intereses del señor Vladimir Putin. Cuenta la historia según fue pasando el tiempo e investigando de por qué Abramovich logró tener tanto dinero. ¿Por qué ha sido uno de los empresarios que se ha mantenido? Precisamente, uno, por mantener ese perfil bajo ante los intereses políticos
de este nuevo periodo presidencial de Vladimir Putin. No ha hecho críticas públicas al gobierno ni ha manifestado descontentos. En pocas palabras, ha entendido de qué lado debe estar. Y por eso se ha mantenido vigente en el mercado. Además que ante el llamado del presidente ha acudido positivamente a los intereses que tenga el gobierno ruso. En pocas palabras, han hecho buena relación, se han mantenido diplomáticos. En ninguna parte he encontrado que son mejores amigos, ninguna parte aprueba o afirma tal cosa, pero sí que se mantienen relaciones cordiales entre el presidente y un empresario del nivel de Abramovich. Ahora, dicho esto, según cuenta la historia, esto es lo que le ha permitido mantenerse vigente en el mundo de los negocios a nivel de Rusia y que cada vez acapare más y más fortunas. Ahora, esto es lo que se me hace curioso del por qué él es gobernador. Hay muchos intereses, obviamente, y estoy casi seguro que tendrá que ver con esto del por qué él es gobernador de una población de 50,000 personas. Bueno, precisamente porque hubo muchos llamados desde el gobierno de Putin a apoyar con el patrimonio propio, con el patrimonio del señor Abramovich, obras que mejoraran la calidad de vida de los habitantes en el país. En este caso, él escogió una provincia, un pueblo, una ciudad, algo pequeño, minúsculamente pequeño, para poder brindar apoyo durante cierto tiempo. A los 8 años de ser gobernador, bueno, hasta ahí llegó su cargo, su rol, y se dedicó a seguir siendo empresario. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, precisamente lo que hablábamos de no ir en contra, de mantenerse bajo los intereses de la agenda política de Putin. Entonces manifiestan, no lo digo yo, manifiestan que esto le ayudó mucho y le ha ayudado a perpetuarse y a sostener y a acumular grandes riquezas de dinero. Ahora, dicho esto, llega el año 2003, año donde se hace con el equipo, el club londinense, con el Chelsea, donde lo compra y se convierte en el único dueño del equipo. Y por eso es tan sorprendente para mí, porque en aquel entonces no había, el internet apenas estaba empezando a llegar y tú no tenías tanto acceso a la información que había en el mundo. Entonces, escuchar que una sola persona era dueña de todo un club, para mí era impresionante. Para mí era, yo quiero ser este tipo. O sea, era el sueño de todo. Ey, eres dueño de un equipo de fútbol. Bueno, hoy día Bless ya tiene 2 equipos, Ibai lanzó 1 y todo lo demás, pero en su momento era algo magnífico. Así que adquiere el club en el año 2003. El club estaba endeudado con aproximadamente 100 millones de libras y él lo adquiere por 140 millones. Asume la deuda y bueno, ya todos sabíamos lo que era el Chelsea para aquel entonces. Era un equipo de ciudad, un equipo pequeño que solo había ganado una liga en toda su historia. ¿Qué sucedió a partir de la llegada del señor Abramovich y todos sus millones, todos los millones que había adquirido a lo largo de su participación política e industrial en Rusia? El club inevitablemente empezó a escalar a nivel de prestigio. Empezaron a llegar jugadores como Drogba, Lampard, Deco, Malouda, Anelka, Terry, Peter Cech, Essien, Mikel, una generación, Shevchenko, increíble. Una cantidad de jugadores que hemos visto pasar por el Chelsea, que lo convirtieron de ser en ese equipo pequeño a ser un referente a nivel mundial, a tener hinchas en América, en el continente, en Asia, en ser un grande de Europa, como lo que es hoy día. Tuvo una temporada hace 2-3 años donde nadie hablaba de Chelsea, pero a día de hoy es el campeón del Mundial de Clubes en esta nueva edición. Y esto viene de un proyecto que empezó en el 2002-2003. ¿Sí? Bajo el mando de este señor Abramovich llegan el gran Mourinho, Carlo Ancelotti, Conte, Tuchel, todos estos entrenadores de gran nivel al Chelsea. Y el Chelsea empieza a ganar títulos.
Premier, 5, 2 Champions, Community, FA, Carabao, a pelear Supercopas, a ser realmente el equipo que es un grandísimo, ya un histórico del fútbol mundial, no solo de Inglaterra, es un histórico del fútbol, el Chelsea. Así que a nivel deportivo fue toda una transformación, y ni se diga de remodelación del estadio, de la ciudad deportiva y todo lo que incluye las adyacencias, el mejoramiento de la infraestructura, el cómo llegar al estadio, y etcétera, etcétera, etcétera. Toda la inversión de capital que se hizo. A nivel deportivo, un éxito. A nivel deportivo, un proyecto a largo plazo que ha traído sus frutos. Ahora, a nivel económico se habla de que no ha alcanzado a retribuir todo el dinero que se le ha invertido. Supuestamente. No. ¿Y por qué digo que no ha alcanzado? Porque el señor Abramovich ya no es el dueño del club desde el año 2022. ¿Qué pasó en el año 2022? Bueno, no sobra decir que veníamos de 2 años de pandemia, años que dificultaron a nivel económico cualquier empresa con la clausura de los estadios momentáneamente en cuanto pasaba la pandemia. En febrero de 2022, el señor Abramovich recibe un comunicado por parte del Parlamento británico, del gobierno londinense, en donde se le pide y se le explica de manera formal que tiene que dejar de dirigir el club, y por las mismas razones que vamos a explicar ahora, tendrá que salir del país. No podrá residir dentro del territorio británico. ¿Por qué? Porque para la fecha el gobierno ruso, el señor Vladimir Putin, decidió invadir el pueblo de Ucrania. ¿Qué sucede con esto? Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con el famoso caso de John Terry y Bridge, compañeros en la selección de fútbol de Inglaterra. John Terry sostuvo una relación con la esposa de Bridge. Y eso para los ingleses fue, siendo John Terry el capitán de la selección de fútbol, eso fue una deshonra total. Fue un caso de infidelidad, como todos los que suceden en el mundo. Un caso más de infidelidad. Se hizo famoso por ser quienes son. Y si fue una burla y fue una deshonra para el Parlamento británico, imagínense cómo fue catalogado el señor Abramovich por ser cercano a Putin, el presidente, el mandatario que dio la orden de invadir y de bombardear a un pueblo como el ucraniano. Era más que lógico que el escándalo mundial iba a ser grande, que iba a estar sometido al escrutinio público cuando nunca lo había sido, siempre había sido reconocido, y tu nivel de fama se había elevado precisamente por los resultados deportivos que venías teniendo con tu club. Pero el señalamiento popular y el señalamiento por parte del gobierno londinense fue bastante fuerte. En pocas palabras le dijeron: señor, usted es un oligarca, usted apoya con su capital y con el capital de sus empresas que el señor Putin, o apoya al Estado ruso para que invada al pueblo ucraniano. Usted no es digno de vivir en suelo británico, ni que sus empresas ejerzan en este país. Así que le vamos a dar la opción de que ceda el manejo de sus empresas, que fue lo que inicialmente intentó hacer Abramovich, ceder en papeles el manejo de su empresa, a lo que el Parlamento fue muy estricto y le ratificó: no, nosotros queremos que usted venda su empresa, o de lo contrario le quitaremos la licencia para ejercer en territorio inglés al Chelsea. Y ya había antecedentes de que habían congelado todos los activos de varias empresas a muchos multimillonarios sin previo aviso. ¿Por qué? Porque el Estado está por encima de todo. Le dijeron: usted venda en los términos que a usted le parezca, en el precio que a usted le parezca, pero no va a obtener un solo peso de ese movimiento financiero. ¿Qué le tocaba hacer al señor Roman Abramovich? Además que es un multimillonario, pues vender. Cuando quiero decir que además que es un multimillonario es porque no está atado
a que solamente ese es su negocio. Él, después de su retiro de la gobernación y después de vender la empresa, la primera empresa que compró, que la vendió por 13,000, la compró en 100 millones y la vendió por 13,000 millones, pues empezó a expandir su patrimonio en bienes raíces, en empresas en Turquía, acero, aluminio, metales. Bueno, empezó a diversificar su patrimonio. Volviendo al tema de la venta, la amenaza fue clara: o te desprendes del club o te lo bloqueamos. Sencillo. Y si vendía rápido y entregaba el dinero, el Chelsea podía operar tranquilamente. ¿Qué se acordó? Que sí, que efectivamente se iba a vender el club. Él lo iba a vender y iba a dejar de ser el dueño, pero un porcentaje iba a destinarse a mejoras de infraestructura en el club, inversiones netamente para Chelsea Football Club, y el saldo iba a ser destinado a ayudas humanitarias post-guerra. El club se vendió, esto fue en febrero o marzo, cuando le llegó la notificación de que tenía que vender el club. Para mayo ya Chelsea estaba vendido, de 2022. Eso fue rápido, fue inmediato. Lo compraron un grupo inversor. En estos momentos eso no importa. El Chelsea fue vendido por 4.25 mil millones de libras. 1.75 mil millones fueron reinvertidas en el club, o por lo menos esa era su destinación final, era el objetivo. Y 2.5 mil millones fueron congelados por el gobierno londinense para ser entregados a los damnificados por la guerra Rusia-Ucrania. Eso fue en el año 2022. Y yo estaba leyendo que a día de hoy ese dinero todavía está congelado. ¿Por qué? Porque ese dinero tiene dos objetivos fundamentales. El primero es que no toque las manos de Roman Abramovich. Hasta ahora se está cumpliendo perfectamente. Pero el segundo es que vaya destinado a aquellos damnificados por la guerra, a una ayuda humanitaria. Y eso todavía no se ha hecho. Cuentan las noticias que no se han puesto de acuerdo para saber cómo van a entregar esa gran cantidad de dinero y quién la va a monitorear, quién la va a supervisar de que se gaste o se invierta en las razones que son. Burocráticamente no se han puesto de acuerdo y pues todavía no se sabe si el dinero sigue completo o no. Supuestamente está congelado en las cuentas de uno de los bancos de Londres, pero no se le ha dado el tratamiento que corresponde. Como buen colombiano, como buen latino, me huela que ese dinero nunca va a salir de ahí. Se vendió y listo. Yo le voy a estar haciendo seguimiento a ver qué pasa con ese caso porque me interesó mucho. Pero me late que esa platica se perdió. Esa platica del señor Abramovich, que no es de él, bueno, lo obligaron a que no fuera de él, se perdió. Así que a día de hoy, a fecha de hoy, 20-25 de agosto, la ayuda humanitaria que en algún momento se prometió y que en efecto prometía que se iba a entregar porque el club fue vendido, no ha llegado a su destino final.